Hermanos, pues gloria a Dios. Vamos a expresar un poco de la palabra de Dios y, y pues nos han venido hablando tantas cosas tan bonitas, ¿verdad? Que cuando estamos aquí yo pienso que muchos percibimos, tal vez algo otros no, yo no sé, pero siempre el propósito de expresar la palabra en este lugar es de transmitir vida, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ha venido hablando a través de nuestro hermano pastor que en el Nuevo Testamento está el nuevo ministerio. Dice que somos ministros del Espíritu y no de la letra. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y la meta en el Nuevo Testamento es dar vida, dar vida, dar vida y vida en abundancia, porque el Señor vino a dar vida. Vida abundante. Y déjeme decirle, hermano, que cada palabra está llena de gloria. Cada palabra de Cristo en el Nuevo Testamento está llena de gloria. Nos han venido hablando allí en el capítulo 5 de 2 de Corintios, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significaba esto? Que nos aprieta, que nos acorrala, que nos mata, porque más abajo dice que uno murió para que todos también murieran, o para que vivamos también, muramos juntamente con Cristo, pero también para darnos vida. Entonces cada palabra de Dios está llena de gloria y nosotros, hermanos, tenemos que percibir, tenemos que tocar esas palabras de vida, porque allí están y Dios ya las dio. Y nosotros muchas veces pasamos por alto lo que realmente ya Dios nos dio. Si la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, y que eso significa que nos aprieta, nos acorrala, nos mata, porque los apóstoles murieron por ese amor. O sea que no les importó que estuvieran en callejón sin salida, no les importó sufrir por Cristo, porque ese amor los hacía predicar, los hacía hacer lo que ellos hacían, por lo que ellos querían hacer por la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero por qué lo podían hacer? Porque el amor estaba en ellos, había sido derramado en ellos, nadie los podía detener. Entonces, amén. 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 Ahí está, hermanos, dice, me tapa de este lado, pero dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y si seguimos leyendo, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea que aquí está hablando de los judíos, que ellos se apoyaban en la ley. Para ellos la ley era su justicia. Y la ley, dice Pablo en Romanos, que es buena. Pero realmente la ley nadie la podía vivir. Y aunque alguien hiciera todo conforme a la ley, dice la palabra que los judíos se jactaron, ¿verdad? Se jactaron porque pensaron que ellos sí eran suficientes, que eran mejores que los demás. Y ese fue el error, porque aquel otro que también ya conocen, que decía, yo no soy como este, ¿verdad? Como este pecador, también se jactó. ¿Por qué se jactaban? Porque ellos pensaban que porque los mandamientos eran divinos, Dios se los había dado, y porque se sentían privilegiados, pero menospreciaban a los demás. Entonces para ellos la ley era su justicia. Y dice aquí la palabra en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia. Entonces, ¿quién es la justicia? Yo creo que ya muchos de nosotros ya sabemos, sí, ya sabemos. Dice la palabra que
a Romanos capítulo, ¿me van a ayudar ustedes? Romanos capítulo 1, creo que es el verso 17, donde dice que, ¿cómo dice ahí? Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué es lo que revela el Evangelio? A una persona que es Jesucristo. Dice que en el Evangelio se revela, ¿sí? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahí dice, ¿verdad? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela a una persona que es Cristo. Entonces, Cristo ha venido como justicia. Él ha venido, o sea, tiene todos los aspectos. Sabemos que tiene todos los aspectos. Él ha venido como el Salvador, Él ha venido como muchas cosas, pero en este caso, como la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Entonces, hermanos, esta justicia tiene un propósito por el cual ha venido a esta tierra. Yo no sé si se recuerdan, creo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 3, donde ya va a ser bautizado. No sé si es el verso 17 por ahí. Ahí menciona que Juan no quería bautizar a Jesús, porque le dijo, yo debería de ser bautizado por ti, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Ahí está hablando de muchas cosas, dice toda justicia. Entonces, Él es la justicia y viene a cumplir toda justicia. Entonces, ¿qué quiere decir con toda justicia? Porque dice la palabra allí que justicia significa rectitud, ¿verdad? Justicia significa rectitud. Entonces quiere decir que los caminos del hombre estaban torcidos. Y Jesús viene como la justicia para enderezar la vida del hombre, o sea, enderezarlo en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, toda justicia viene a cumplir Jesús, porque en este mundo los hombres vivimos torcidos sin Dios, vivimos caminos equivocados. Pero fíjese, hermano, que en el Antiguo Testamento estuvo la ley, pero también siempre estuvo presente la justicia. Siempre estuvo presente la justicia. Por un lado tenemos a un pueblo que es Israel, y Dios haciéndole justicia a Israel contra los enemigos. O sea que si alguien quería destruir a Israel, Dios por medio de su justicia manifestaba para defenderlos a ellos, y había juicios, ¿sí? Pero con la meta de que Dios ya tenía un pueblo, sí, que quería manifestar su justicia con ellos, pero para con bien. Pero hubo ocasiones también que Él ejecutó su justicia cuando había desobediencias. Esto es en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que se ha manifestado la justicia en una forma diferente. O sea, vamos a volver ahí donde estábamos. Amén, hermanos. Aquí donde estamos. Sí. Vamos a leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ley, de la gloria de Dios. Bueno, pero el verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y ahí por cuanto todos pecaron. Entonces, la justicia de Dios en Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios en la persona de Cristo. Pero fíjese que en el Nuevo Testamento la justicia dice que se manifiesta para los que creen, o sea, para los que creen en Él. O sea que tiene un propósito la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Y es de, y ustedes ya hemos oído que es de justificarnos, ¿eh? Porque dice para todos los que creen. En el capítulo 5 ahí mismo de Romanos menciona en el verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la justicia de Dios que es Cristo. Pero fíjense, hermanos, que hay un versículo, vamos yo creo ir ahí, porque pues vamos a hablar un poquito de una cosa y de otra, pero va casi a lo mismo. Ahí donde leíamos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Sí, ¿verdad? 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos por sus hijos, ¿sí? O sea que nosotros hechos justicia, ¿sí? Hechos justicia de Dios, dice la palabra que mas la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea que ahora nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. Y yo les decía que cada palabra de Dios es rica y es abundante, ¿sí? Si nosotros logramos palpar las palabras de Dios y creerlas, entonces se convierte en una realidad para nuestra vida, ¿sí? Aquí dice la palabra que hemos sido hechos justicia de Dios en Él, ¿sí? Justicia de Dios en Él. O sea que hay un propósito del que seamos justicia de Dios. ¿Por qué razón? Jesús le dijo a Juan, deja a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahora nosotros, siendo justicia de Dios en Él, tenemos que cumplir toda justicia. Y toda justicia significa toda rectitud, ¿sí? Toda rectitud. Amén, hermanos. Toda rectitud. En los versículos pasados de aquí, de mismo del 2 de Corintios, mire lo que dice, ¿verdad? Ya nos lo leyeron antes, pero, no, creo que eso va a ser en el 18. Dice desde el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que Dios nos ha hecho, estamos hechos justos en Él para cumplir toda justicia. O sea que el primero que vino a cumplir toda justicia es Cristo. Él vino a cumplir. Pero ahora nosotros como iglesia nos ha dejado para cumplir toda justicia. O sea que hay mucho que vivir de Cristo en esta tierra. Todos nosotros estamos aquí en esta tierra para vivir a Cristo, en este caso como justicia, porque no hay justicia en la tierra, ¿verdad?
Tristemente, hoy escuchaba a una persona que, ¿verdad? Que va a una iglesia muy grande y decía que allí todos cargan armas para protegerse, ¿sí? O sea, cristianos, ¿verdad? Para protegerse. Y yo le pregunté, le decía, ¿y si te animas a matar a alguien? Dice, claro que sí, dice, en defensa propia, fíjese, ¿verdad? En defensa propia. No le quise comentar nada porque ya conozco aquí ella se acelera. Solo le preguntaba, le dije, pero ¿y qué de lo que la palabra de Dios dice? Le dije, los apóstoles no usaban armas, ¿verdad? En esta tierra, estaban aquí para cumplir la justicia de Dios, para cumplir el plan de Dios. Y la Biblia, le dije, ¿y qué de cómo la Biblia dice que cuando te den en la mejilla pongas la otra? Dice, no, dice, pero es que hay que defenderse, dice yo, de que maten a mi hijo o algo. Dice, prefiero, ¿verdad? Entonces solo imagínense, ¿verdad? Pero los cristianos, los hijos de Dios, nosotros que sabemos que no somos de esta tierra, estamos aquí con un propósito, con un plan. Y es que estamos aquí en la tierra para expresar a Cristo, para que se cumpla el deseo del corazón de Dios. Para eso estamos en esta tierra. Pero hermanos, somos complicados nosotros los humanos. Somos muy complicados. Porque el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él ya dio su vida. Él ya dio todo de Él, todo. Él ya nos dejó todas sus virtudes, todo el equipo, todo lo que tenía que dejarnos para provecho nuestro. Y todo lo de Dios está vivo, tiene vida. Pero a veces a nosotros nos cuesta mucho palpar sus palabras, palpar, o sea, la realidad de lo que está allí detrás de la palabra. Porque vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que Él derramó su amor sobre nosotros. También dice allí en el capítulo 13 de Corintios, dice que el amor todo lo puede. Los apóstoles tenían ese amor, tenían esa paz, ese gozo que nadie los podía detener. O sea, lo tenían porque lo habían recibido. Nada los podía detener. Su justicia de ellos de Dios estaba en ellos, todo estaba en ellos y nadie los podía detener. La palabra de Dios dice allí que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y yo le compartí a esta persona, le decía que la palabra de Dios dice que el que trata de salvar su vida, la pierde. Pero el que la pierde por causa de mí, dice que la halla. Y nosotros en esta tierra estamos para perderla por Él, para ganarla. O sea que la Biblia dice que no, el que mata dice que será culpable de juicio. O sea, yo le comentaba que la ley, la policía, pues ellos sí dice la Biblia que están para eso, para castigar al mal portado. Pero estamos hablando de la ley. Nosotros ya no estamos en la ley, estamos con la vida y estamos en la gracia. Entonces aquí lo que se necesita es entender las palabras de Dios y vivir a cada día lo que Dios nos revela, en este caso, vivir en justicia. Es decir, vivir en rectitud, ser rectos en todos nuestros caminos. O sea que tenemos una vida en la que vivimos y que Dios nos ha permitido participar de su vida, y es vivir rectamente en todos los caminos que Dios nos va mostrando, ¿sí? Por ejemplo, amor, ¿sí? Deberíamos de vivir en amor siempre, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, a veces a muchos se nos olvida y se escapa allí ese vivir en justicia en esa parte, y los que perdemos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, el propósito de que la justicia de Dios ahora esté en nosotros, o nosotros hemos sido justicia, es decir, es rectitud, que seamos rectos en la vida de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que seamos rectos en la vida de la iglesia, tocante a todo nuestro mover, ¿sí? A todo nuestro mover. Entonces, hermanos,
Gloria a Dios. Podemos leer allí en Romanos capítulo 5, creo que es como el verso 17. Vamos a ver qué dice ahí. Mire lo que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que ahí está la justicia, el don de la justicia. ¿En cuántas maneras nosotros tenemos que ser rectos? En muchas tenemos que ser rectos. Y si habláramos de la ley, no matarás, no adulterarás, no robarás, no, ¿sí? No desearás, ¿verdad? De todo eso hay muchas cosas. Entonces ahí dice: los que reciben la abundancia y el don de la justicia. Rectitud. Y saben, yo siempre he dicho que la manera en que uno puede llevar a cabo estas cosas es estar siempre consciente de lo que uno ha recibido, ¿sí? Porque leíamos allí en capítulo 2 de Corintios capítulo 5, aquí en el verso 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que aquí dice que por todos murió, ¿sí? Para que los que viven, o sea que Él murió para que nosotros vivamos. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Al morir Él, nosotros ya estábamos muertos, pero al morir Él, nosotros cobramos vida. Y por eso dice que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Entonces decía que cuando nosotros estamos conscientes de que ahora, primeramente, saber que nosotros estábamos muertos, pero ahora dice que ya estamos vivos para Él. Entonces estar conscientes que vivimos para Él es para vivir en Él y para vivir en su justicia. Es para eso. Si nosotros entonces podemos percibir eso, lo vamos a disfrutar. La vida cristiana, yo a través del tiempo siempre miré que era fácil, pero finalmente me he dado cuenta que sí es difícil. O sea, sí es difícil, aunque Dios nos lo ha puesto fácil, que es por fe. O sea que solamente es creer, ¿verdad? Solamente es creer las palabras de Dios para recibir vida, para recibir lo que Dios nos quiere dar. Únicamente es creer las palabras de vida que Él ha hablado, y así nosotros recibimos vida de parte de Él. Entre tanto que por la ley era hacer obras, hacer lo que la ley decía, era un sacrificio, era más trabajo, más difícil. Y sin embargo vemos que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios solamente nos dice que creer. O sea, se manifestó la justicia de Dios para todo aquel que cree en Él. Para eso se manifestó la justicia de Dios, y es rectitud. O sea que Dios quiere que conozcamos esa rectitud que está en esa justicia, para que nosotros podamos agradar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, es una bendición que uno pueda percibir las palabras de Dios. Mire, no es fácil. No es fácil nosotros percibir la vida, y mucho menos si los que nos predican no hablaran la palabra por medio del Espíritu, es decir, como dice la palabra, ministros del Espíritu, no de la letra. Menos se podría percibir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque
cuando nosotros hablamos humanamente, podemos lastimar, ¿sí? Las palabras, si no son bien dichas, uno puede lastimar, uno puede desanimar, uno puede derribar, ¿verdad? De vez en cuando está bien exhortar, pero si solo se queda uno por decir siempre exhortando, uno puede lastimar. Pero sin embargo, cuando nos hablan la palabra por decir en el Espíritu, la revelación divina de lo que es, ¿verdad? Lo que es o lo que está detrás de cada palabra, y si podemos percibir y podemos ser tocados por ella, entonces recibimos vida de parte de Dios. Por eso dice, ministros del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios en el Nuevo Testamento lo que quiere dar es vida. Quiere que nosotros, sus hijos, estemos llenos de vida. O sea, que la vida se mueva dentro de nosotros, ¿sí? Dice que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. O sea que la iglesia es diferente a los que viven según la ley, ¿sí? La iglesia, los que viven según la ley, literal, pero la iglesia fue llamada celestial. Entonces nosotros como iglesia estamos aquí para vivir como celestiales, pero tenemos que estar conscientes de lo que somos. O sea que somos celestiales, sí. La Biblia dice todo lo que somos nosotros en Cristo, pero a veces no le hemos creído a Dios, ¿verdad? No le hemos creído a Dios. A veces, bueno, no a veces, muchas personas le tienen miedo al diablo, le tienen miedo pero es porque no saben lo que uno es en Cristo, ¿sí? Si supiéramos lo que somos en Cristo, hermanos, no hay por qué tenerle miedo a ningún enemigo, porque estamos en Cristo y ningún enemigo nos puede derrotar. La misma Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento que ni adivino, ni brujo, ni nada le podía hacer mal a su pueblo. O sea que no hay brujería, no hay poder que te pueda destruir. La palabra de Dios dice que todo el que es nacido de Dios, el maligno no le toca, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo está en él. Por eso el maligno no puede tocar, ni puede haber brujería, ¿sí? No puede, porque la simiente de Dios está en él, porque es una nueva creación, como nos decía el pastor, una nueva creación. La gloria de Dios está ahí, el tesoro de Dios está escondido ahí dentro de aquel hombre tan pequeñito. Ahí está Dios. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se manifestó en esta tierra y es con el fin y el propósito de enderezar nuestro camino. Para eso es la justicia de Dios, está en esta tierra. Por eso tenemos que conocer a cada día la justicia de Dios que es en Cristo. Dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es la persona de Cristo. ¿Qué puede hacer Cristo para nuestras vidas? Mucho. Empezó salvándonos y continúa edificándonos, continúa santificándonos, continúa dándonos vida. Y esa justicia siempre tiene que acompañarnos todo el tiempo. Porque ahí, como leímos ahí en Romanos 5:17, ¿verdad? Dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque la meta es de que nosotros recibamos vida y vida y vida y vida y vida y vida en abundancia. Nosotros los cristianos no tendríamos que ser apagados, no. O sea que la vida tiene que estar revolucionando en nuestro interior. Tiene que haber ese sentir de vida. Porque el sentir de vida es real, hermanos. Yo les digo que es real. Miren, los que se quedaron en casa, estoy seguro que muchos de ellos no están a gusto. Porque ahí la vida les está haciendo sentir. Es real. O sea que la vida, si no se sintiera aquí adentro, hermanos, entonces seríamos como palos, seríamos como piedras. Pero no.
Yo siento paz, porque la vida aquí está, siento amor. Hay un sentir de vida que me juzga a mí, que no debo yo de hacer las cosas incorrectas. Me juzga, porque la vida, la justicia de Dios está aquí dentro de mí. La rectitud de Dios está dentro de mi vida, y por eso es que me juzga a mí y no puedo hacer cosas que no le agradan a Dios. Aquí está la justicia de Dios, porque Dios es real. Entonces, hermanos, debemos de dejarnos de tocar por la justicia de Dios, pero como decía, no es fácil percibir la vida de Dios. No es fácil. Y mucho menos, hermano, cuando uno no busca la vida de Dios. Porque cuando uno busca la vida de Dios, Dios sabe que uno está buscando. Y dice un salmo, creo, dice un salmo, dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo hizo para llegar con Jesús? Se podría decir que era imposible, todos querían estar con Jesús cerca. Sin embargo, ella dijo, si tan solamente tocare, tuvo que abrir camino y llegar hasta donde estaba. Y cuando la tocó, Jesús sintió que salió poder de él, porque había una persona que estaba anhelando tocarlo, ¿sí? Entonces, cuando sintió poder, dijo, ¿quién me ha tocado? Porque salió poder de mí. Muchos lo estaban tocando, pero solo esa mujer lo tocó de la forma correcta. Entonces le dijeron los discípulos, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Dijo, no. Es que alguien me tocó, porque yo sentí cuando salió poder de mí. Entonces podemos imaginar nosotros cuando uno verdaderamente busca a Dios. No es nada más de decir, oh, yo voy a buscar a Dios, pero de una forma liviana, no. Mire, yo, como luego dicen algunos hermanos, lástima que ya es el pasado, pero antes, cuando yo era muy activo, como nos cuenta el pastor, todo el tiempo se derrama uno, ¿sí? Se derrama uno porque uno está buscando a Dios, leyendo la Biblia, queriendo entender. Y entonces viene Dios aquí en su interior y se derrama uno. ¿Por qué? Porque uno lo está buscando de todo corazón, uno se anhela si quiere. Pero cuando lo hacemos en una forma liviana, como que queremos y como que no encontramos nada, ¿sí? A pesar de que Dios está ahí, ¿verdad? Está ahí. Entonces, hermanos, Dios es real. Es difícil a veces encontrar su presencia, su vida, aunque aquí anda su presencia, pero quiero decir que se manifieste en uno, ¿verdad? Porque quiere salir Dios de aquí, de adentro hacia afuera. Pero para eso entonces tenemos que buscarle, tenemos que anhelarlo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la justicia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ahí donde leímos, ¿verdad? Leímos en el 1, ya dije ese versículo, el 1:17 de Romanos, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bien, hermanos, pues nosotros sabemos que el Evangelio revela solo a una persona, a Cristo, ¿verdad? Y ahí se revela la justicia de Dios. Cristo es el ejemplo, es el modelo, es el que vino a mostrar la justicia de Dios. Es el que vino a mostrar los caminos rectos. Es el ejemplo que Dios nos ha dejado para que nosotros sigamos sus pisadas. Él es la justicia de Dios. Pero como dije, ahora nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Él ya vivió esa justicia y nosotros podemos ver la rectitud de Cristo en todos sus caminos. No pudieron encontrar defecto en Él, en su vida. No pudieron acusarlo, limpiamente, ¿verdad? Entonces, pero ahora nosotros hemos sido justicia de Dios en Él. Ahora a nosotros nos toca vivir esa justicia en esta tierra.
Y el propósito de vivir esa justicia, hermanos, es porque no hay en esta vida hombres rectos sin Cristo, no lo hay. Por eso nosotros somos la expresión de Dios en esta tierra, la expresión de Cristo, y como hechos justicia, somos los que tenemos que enseñar los caminos de Dios. Así que, hermanos, pues ese es todo, y pues un poco de lo que Dios nos permite poder hablar, porque en verdad que quisiéramos expresar más cosas, pero pues sí nos hace falta la práctica, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, porque el tiempo se está yendo, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Así es de que oren por mí, estemos orando. La obra de Dios, hermanos, tiene que continuar, y pues gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites compartir con nuestros hermanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder percibir tus palabras, Padre. Ayúdanos, Señor, a movernos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, conforme a tu propósito, Señor, a cumplir la meta. Señor, no hemos dado el todo de nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a rendirte nuestra vida, Señor. Sabemos que tú ya lo hiciste, Señor, y tu palabra dice, Señor, que supuestamente nosotros, Señor, ya no vivimos para nosotros, sino para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a realizar, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, y bendícenos, Padre, en la vida de la iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga.